Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nuestros seguidores les encanta, y estoy súper emocionado de compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando dos personas que parecen perfectas juntas, por alguna razón, toman caminos separados? Pues bien, hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de un posible regreso que ha tenido a muchos de ustedes en vilo, porque Kerem Bürsin podría querer volver con Hande Erçel. Y lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de estos rumores? Vamos a analizarlo todo, desde las señales que hemos estado viendo hasta las posibles razones que podrían estar impulsando esta situación. Prepárense porque vamos a ir a fondo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas y el mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, pasemos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que conquistaron corazones mucho más allá de las fronteras de Turquía, especialmente por su química innegable en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air como muchos la conocen internacionalmente. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se convirtió en un fenómeno mediático. Las redes sociales ardían con cada foto, cada declaración, cada gesto de afecto. Eran la pareja soñada para muchos, la personificación del amor verdadero que nace de las historias de ficción. Su complicidad era evidente tanto en la serie como en la vida real. Las fotos juntos, los viajes, las interacciones cariñosas en público y en sus perfiles de Instagram, todo alimentaba la ilusión de que habían encontrado a su alma gemela. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida privada a menudo se convierte en tema de especulación. Y así, tras un tiempo de relación intensa y muy pública, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para muchos de sus fans, que no podían creer que esa historia de amor tan aparentemente sólida se hubiera desmoronado. Las razones oficiales fueron vagas, como suele ser el caso, hablando de diferencias irreconciliables o de la necesidad de priorizar sus carreras. Y aunque respetamos su privacidad, la verdad es que la separación dejó un vacío y una pregunta latente en la mente de muchos: ¿y si no fuera un final definitivo? Recientemente hemos visto una serie de indicios, pequeños detalles, que han hecho que los rumores de un posible regreso entre Kerem y Hande cobren fuerza. Y hoy, vamos a intentar descifrar qué hay detrás de estos rumores. ¿Está Kerem Bürsin realmente interesado en retomar la relación con Hande Erçel? Y si es así, ¿cuáles podrían ser las razones? Una de las primeras cosas que hemos notado son las interacciones sutiles pero significativas en las redes sociales. No es un secreto que ambos mantienen un respeto mutuo y a menudo se dan me gusta en sus publicaciones o comentan ocasionalmente. Si bien esto podría interpretarse simplemente como una señal de amistad, para los observadores atentos, y especialmente para los fans de la pareja, estos pequeños gestos son pistas valiosas. Cuando dos personas que tuvieron una relación significativa aún muestran interés en la vida del otro a través de las redes, puede indicar que los sentimientos, o al menos una conexión especial, aún permanecen. En el caso de Kerem y Hande, estas interacciones, aunque escasas, son vistas por muchos como la prueba de que aún hay una chispa. Además de las redes sociales, hemos sido testigos de algunas coincidencias y encuentros fortuitos que han alimentado aún más la especulación. Han sido vistos en los mismos eventos o en lugares cercanos, y aunque no siempre hay fotos juntos, los rumores se disparan. ¿Son estas coincidencias, o hay un intento consciente de mantener el contacto o de reencontrarse? En el mundo de las celebridades, donde sus agendas suelen ser muy apretadas y sus círculos sociales se superponen, estas coincidencias pueden ser interpretadas de diversas maneras. Pero si sumamos esto a las interacciones online, el patrón comienza a parecer menos aleatorio y más intencionado. Ahora hablemos de las posibles razones por las que Kerem Bürsin podría querer volver con Hande Erçel. Y aquí, tenemos que adentrarnos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que conocemos de su relación y de sus personalidades. Una de las razones más obvias es la conexión profunda que compartieron. Su relación se forjó en el fragor de un proyecto exitoso, donde pasaban muchas horas juntos compartiendo sueños, presiones y la emoción del éxito. Este tipo de experiencias intensas a menudo crea vínculos muy fuertes. Es posible que con el tiempo y la
instancia, Kerem haya llegado a darse cuenta de la magnitud de lo que perdió. Tal vez extraña esa complicidad, esa comprensión mutua que solo se desarrolla entre dos personas que han vivido algo tan especial juntas. El éxito de Senkalkam no solo catapultó sus carreras, sino que también solidificó su relación en la mente de muchos, y quizás, para Kerem, ese vínculo sigue siendo algo valioso. Otro factor importante podría ser el entendimiento profesional que compartían. Ambos son actores talentosos y ambiciosos. Es probable que se apoyaran mutuamente en sus carreras, compartiendo las dificultades y los triunfos de la industria. Encontrar a alguien que entienda las exigencias de su profesión, las presiones de la fama, las largas horas de rodaje y las constantes críticas, es algo muy valioso. Tal vez Kerem se da cuenta de que Ande es una de las pocas personas que realmente puede comprender los altibajos de su vida profesional, y que ese tipo de apoyo mutuo es difícil de replicar. También es importante considerar la posibilidad de que la separación haya sido impulsada por factores externos o por presiones de la industria. A veces las relaciones de celebridades se ven afectadas por la constante atención mediática, por los rumores, por las expectativas del público. Quizás en aquel momento, la presión era demasiada, y sintieron que lo mejor era distanciarse. Ahora, con un poco más de perspectiva y quizás con una mejor gestión de su vida privada, es posible que Kerem sienta que pueden manejar mejor esas presiones y que vale la pena intentar reencontrarse. El tiempo a menudo cura heridas y permite ver las cosas desde una perspectiva más clara. Además, no podemos subestimar el poder de la química. La conexión entre Kerem y Ande era palpable. En pantalla su química era eléctrica, y esa chispa rara vez se encuentra. Si esa atracción y esa conexión van más allá de la pantalla, es muy probable que Kerem sienta esa falta. A veces el corazón recuerda lo bueno, y esa química innegable podría ser una fuerte motivación para buscar una reconciliación. Por otro lado, también debemos ser realistas. Los rumores son solo eso, rumores, hasta que se confirman oficialmente. Es posible que Kerem simplemente valore la amistad y el respeto que tiene por Ande, y que sus interacciones sean simplemente eso, un reflejo de una relación cordial post-ruptura. No podemos descartar la posibilidad de que él esté feliz con su vida actual, ya sea soltero o en una nueva relación, y que los rumores sean alimentados por la nostalgia de los fans. Sin embargo, el hecho de que estas especulaciones persistan, y que Kerem siga mostrando, aunque sea de forma sutil, un interés en la vida de Ande, sugiere que hay algo más en juego. Los fans no son tontos, y a menudo perciben las dinámicas entre las celebridades mejor que nadie. Las señales están ahí, y la pregunta no es tanto si hay señales, sino qué significan realmente. Podríamos estar ante un escenario donde ambos están en un proceso de crecimiento personal, y al reconectar, se dan cuenta de que han madurado y que quizás ahora sí están en la misma página. El tiempo puede cambiar a las personas, sus prioridades, sus visiones de la vida. Si ambos han pasado por experiencias que los han hecho más sabios, es posible que vean una oportunidad para un futuro juntos que antes no era posible. En resumen, si Kerem Bürsin está pensando en volver con Hande Erçel, probablemente se deba a una combinación de factores. La conexión profunda y única que compartieron, el entendimiento profesional, la química innegable, y quizás la oportunidad de un nuevo comienzo con lecciones aprendidas del pasado. Los rumores se alimentan de estas posibilidades, y las sutiles interacciones en las redes sociales solo añaden leña al fuego. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, les animamos a que compartan sus propias opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Creen que hay una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para ellos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!